que es como cuando vas a comprar ropa. Ajá. Si tú vas a un centro comercial y dices, no sé qué comprar. Ay. Y bueno, pues vas a comprar pues lo que se te cruce por Claro. el camino y hasta vas a gastar de más. Tal vez ni lo necesitabas, pero dije, ay, está bonito y lo vas. Pero cuando vas enfocada en lo que necesitas, necesito un pantalón, una blusa, tal. Entonces puede ser que en media hora encontraste lo que estabas buscando, ahorraste porque no gastaste de más, porque estás muy enfocada y te vas satisfecha de tu compra. Bueno, si eso es en las cosas, pues ahora imagínate en elegir un colegio. Quizá te ha pasado que estás eligiendo colegio para tu hijo y visitas una escuela, visitas otra escuela, preguntas una cosa, preguntas otra y al final del día estás angustiada o preocupado porque no estás seguro o segura de estar tomando la mejor decisión. Hoy vamos a hablar de eso y hoy te vamos a quitar ese peso de encima. Cómo tomar una buena decisión cuando elegimos colegio. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil y hoy estoy con Doriana Vega, asesora educativa. Bienvenida, Doriana. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por el espacio. Encantada. Hoy les vamos a quitar un peso de encima a los papás. Claro que sí. Porque ¿cuánta duda hay con respecto a este tema de cómo elegir colegio? Totalmente. Todo el tiempo me preguntan, es un tema que genera mucha angustia, mucha incertidumbre y lo que muchas mamás me dicen es, ¡ay! ¿Cómo sé que tomé la decisión adecuada, no? Sí. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de esto. Muchas gracias por estar aquí, Doriana. Con mucho gusto. Yo quería empezar por preguntarte, a ver, ¿por qué es importante tomarnos el tiempo que lleva el para poder pensar y discernir esta decisión en nuestra familia? Bueno, primero que nada, es importante tener conciencia que cualquier decisión que tomemos en la vida, la tenemos que analizar. O sea, es un proceso verdad. Que cualquier cosa que necesitemos decidir, por más chiquito, por más grande, tenemos que darnos el tiempo de pensar y analizar qué es lo que queremos, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Entonces, con el tema de la educación de nuestros hijos, bueno, pues es una de las decisiones más importantes que tenemos que tomar en la vida de ellos y también de nuestra familia. Y les quiero dar un ejemplo para que se vea más ejemplificado. Cuando vamos a escoger algo, por ejemplo, un coche, ¿no? Pues te das el tiempo de investigar qué tipos de coches hay, qué características tienen, si tiene tantos de caballos de fuerza o que si tiene detalles más modernos o es más básico. O sea, como que sí le das un tiempo de investigación a algo que es como muy material, pero que dices, es una inversión que quiero que me dure pues muchos años, entonces quiero tomar una buena decisión. Pues si hacemos eso con la compra de un coche o otra cosa material, ¿cómo no vamos a darnos el tiempo de analizar y discernir cuál es la mejor oferta educativa, no solamente para nuestro hijo o hija, sino para toda nuestra familia? Porque es una decisión que nos va a implicar a todos como familia, porque todos terminamos involucrados en la educación de nuestros hijos. Por eso es importante darnos el tiempo, es importante no tomarlo a la ligera, pero tampoco el agobiarnos de más, porque también he visto muchas personas que se sienten muy agobiados, estresados de cómo tomo esta decisión, si es tan importante. Sí es muy importante, date el tiempo, pero tampoco lo pienses de más o creas que es imposible tomar una decisión así, porque también eso es un factor negativo, porque puede que tomes una mala decisión precisamente por tanta expectativa que tienes de no quererte equivocar y eso crea pues esa precisamente una expectativa falsa que luego después dices, tal vez no fue la mejor decisión porque me dejé llevar por querer tener todo perfecto. Y ahí es donde entran los colegios ideales a los colegios que realmente cumplen con un perfil que como familia necesitamos. A ver, ¿cuál sería un colegio ideal y cuál, o sea, cómo identificarlo? Es un proceso de discernimiento totalmente, que es algo que yo hago en las asesorías que ofrezco a los padres de familia que están en este proceso. Es muy importante que hagamos un análisis, quitemos todas las distracciones que tenemos en el día a día, porque como papás todo el tiempo estamos ocupados, tenemos pendientes y nuestra mente está siempre corriendo. Entonces, algo que yo recomiendo mucho en este tipo de decisiones es quita todas tus distracciones, date un tiempo, unas cuantas horas en el que no solamente tú, sino con tu pareja, tu esposo o esposa, platiquen qué es lo que queremos. Y empezamos primero con lo que deseamos.
Y este es un Ok. proceso que yo hago en las asesorías con los padres que me buscan. Empezamos por el deseo. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil de detectar, De ¿no? identificar, Me encantaría claro. un colegio, y siempre es el colegio perfecto el que describen, que tenga esto, que las instalaciones, que el deporte, que tenga certificaciones, que sea bilingüe, que tenga oportunidades para que se relacione mi hijo. Bueno, la lista es muy grande. Entonces, en ese proceso que estás haciendo tu lista de colegio ideal, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que todo eso que estás poniendo, pues es difícil que un colegio tenga todo. Y pasamos a la segunda parte, que es realmente de toda esa lista, ¿qué es lo que tú y tu familia y tu hijo obviamente necesitan? Claro. Entonces hacemos el discernimiento de empezar a quitar lo que no es tan esencial. Por ejemplo, a mí me encantaría que mi hijo pudiera tener clases de natación o de taekwondo o de vóley o fútbol, por dar un ejemplo, ¿no? Si para ti no es un esencial porque, digamos, no estás con la mira a que se haga de alto rendimiento o que se enfoque en eso, si no es un esencial y tienes un colegio que cumple otras expectativas que tú necesitas, pero no tiene la parte tal vez de la natación o del fútbol o del voleibol, pues puede ser que sea algo que deseas, más no necesariamente tiene que estar. Entonces ahí es donde pasamos a la parte de los no negociables. ¿Qué es un no negociable? Que es una característica que tiene que tener la oferta educativa que vas a escoger, que sí o sí debe estar. Y los que son lo que pudiera estar, pero no te afecta tanto, son las características que si está, genial, pero si no está, no te determina en tomar o no la decisión de escoger esa oferta educativa. Ok, o sea, por ejemplo, yo podría decir, a ver, para mí y mi esposo, un no negociable es el inglés. ¿No? Entonces ya de ahí, pues varios colegios se van y otros colegios se quedan. Y luego ya puede ser que yo diga, ay, pues yo quisiera, no sé, que no dejaran tarea por inventar algo. Ajá. Y entonces mi marido, ay, yo quiero que tenga buenas canchas de deporte. Y luego ha de ser entre maridos, sí. Es este proceso interesante. ¿Tú le sugieres algo a los esposos, Oriana? ¿No te toca ahí que se empiecen a pelear? Fíjate que me ha tocado varios casos en el que no platicaron mutuamente qué era lo que cada quien, la expectativa que tenía cada quien o lo que deseaban cada uno para la educación de sus hijos. En la asesoría es cuando se dieron cuenta que uno tenía unas prioridades y el otro tenía otras. Y les dije, no se preocupen, es totalmente normal. Por eso están aquí platicándolo. Yo estoy intermediaria para poderlos ayudar, pero no está mal que el esposo tenga una expectativa y la esposa tenga otra expectativa. Para eso está el momento del análisis, de entre los dos platicarlo, hablarlo y los dos forman la lista. Entonces, eso ayuda mucho porque aunque sean diferentes las opiniones, el deseo es el mismo, que su hijo reciba la mejor educación, que esté en el mejor ambiente, que obtenga las mejores oportunidades. Entonces, es un proceso en el que los ayudo a que cada uno pueda mediar en qué es lo más importante, qué es el objetivo, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, para que ellos puedan enfocarse en que es una decisión que pudiera parecer que es, ay, pues es solamente meterlo a kinder. Sí, pero eso tiene una repercusión en sus siguientes etapas de vida. Entonces, por eso es bueno tomar este tiempo, discernir, y no significa que ese discernimiento no tenga como su parte de que tal vez no fue 100% correcto, que después tienes que cambiarlo. No pasa nada, es parte de la vida. Claro. Además que los niños van cambiando, sus necesidades van cambiando, la familia va a ir cambiando. Entonces, tienes que ir adaptando a las circunstancias, pero haciendo estos análisis puedes sentir esa tranquilidad de que estás tomando las mejores decisiones dentro de tus posibilidades y capacidades. Claro. Y por ejemplo, ¿cómo puedes saber cuál es el perfil de escuela que va con tu familia? O sea, ahorita me encantó esto que decías de las listas, pero ¿qué otras opciones tienes? ¿Cómo me doy cuenta que este perfil de colegio va con mi familia, con las necesidades que tenemos o no? Claro. Para poder saber un perfil de colegio, es necesario, primero, tener esta lista muy clara. O sea, hacemos la parte de qué deseo. Paso número 1. Eso es lo más importante y es lo más fácil. Por eso siempre lo recomiendo empecemos con eso. A ver, ¿qué deseas? ¿Cuál es tu colegio ideal, perfecto? El que de verdad que dices, este es el que me imaginé para mis hijos o para nosotros como familia.
Ya que tenemos esta lista, nos pasamos a los no negociables, que obviamente ahí es descartar, porque los no negociables ya incluyen algunos de esos deseos, pero es más bien ir descartando. No me gusta decir, quítale cosas al tu deseo, porque si no, es como una desilusión de, ay, no voy a tener todo eso. Es más bien como bajarte la realidad, pisar el suelo y decir, bueno, vámonos a lo que realmente existe. Ya teniendo eso, ahí es cuando hago un proceso, y eso también lo pueden hacer en casa, hacer un párrafo, así literal, un párrafo donde diga cuál es el perfil de colegio que estamos buscando. Y eso viene de la información que ellos mismos ya obtuvieron en su discernimiento. Cuando hacen ese escrito, nosotros como familia buscamos un colegio que ofrezca a nuestra familia esto y ponen las características de sus no negociables. Ahí es cuando ya obtuvimos un perfil de colegio. Wow. Entonces es mucho más sencillo cuando pasamos a la segunda etapa, elegir colegio, ver todas las ofertas que hay, mucho más sencillo sabiendo qué es lo que estamos buscando. Ya no estamos perdidos, agobiados. Es que hay tantas opciones que no sé ni por dónde empezar. Hoy se lo escucho muy seguido. Es que hay tanto y quisiera que tuvieran esto, pero no todos lo tienen, pero es que este me agrega una cosa, este no. Para que no te pierdas en la decisión o pierdas el tiempo yendo a 1000 entrevistas, open house, sesiones informativas. Sientes que le invertiste mucho tiempo y realmente no sabes si estás tomando la mejor decisión. Y también el colegio le invierte mucho tiempo a eso. A estar recibiendo familias que tal vez, por no informarse antes, están yendo a una sesión informativa que tal vez ni siquiera es un colegio que se adapta a sus necesidades. Entonces, es muy importante esta parte del discernimiento, porque una vez que ya tienes ese párrafo de mi perfil de colegio, que ya sea que lo hagas como familia tú solo o que busques a alguien que te ayude a hacer lo que es la parte que yo hago como asesora, es otro tipo de experiencia cuando estás buscando ya el colegio, porque es muy puntual. Estas son mis características. Entonces empiezas a dar ya el research, ¿no? De qué colegios tienen estas características. Y ahí también entro yo en cierta manera, porque yo trabajo de cerca con los colegios. Yo los visito, platico con el personal del colegio. Los conoces. Estoy todo el tiempo recabando información porque yo tengo un directorio de colegios de la zona metropolitana de Guadalajara para poder tener yo a la mano las diferentes ofertas educativas, y si hay papás que no tienen el tiempo de hacer la investigación ellos mismos, yo les apoyo en esa parte de la investigación para que sea mucho más enfocado, con menos tiempo, pero más precisión, y ya se van directamente pues a las ofertas que más les interesan. No, hombre, les ahorras muchísima chamba, Doriana. O sea, es que está increíble esto, que te voy a ser sincera. O sea, yo no había oído de una asesora educativa hasta que te conocí. Sí, entonces dije, wow, o sea, está increíble. Tipo, a mí, que yo me dedico a la psicología infantil, trabajo en muchos colegios, doy escuelas de padres en muchos colegios, capacito a maestros en muchos colegios, trabajo en unos preescolares principalmente, pero de repente me invitan a otros, pues conozco algunos a los que me han invitado. Y entonces me preguntan, ¿no? Andrea, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Y qué conoces de este colegio? No, pues a ese nunca he ido, no sé. O sea, no me preguntes a mí, digo, yo te puedo recomendar lo poquito que yo sé. Y también coincido contigo que algo que yo digo mucho aquí en Guadalajara es, porque todo el mundo andamos en, ¿cuál será el mejor colegio? Yo les digo mucho, es que hay muchas buenas opciones. O sea, la verdad es que en Guadalajara, como tú decías ahorita, se puede elegir, porque la verdad vivimos en una ciudad que tiene muchas muy buenas escuelas. Entonces hay variedad. Hay mucha oferta educativa. Hay mucha oferta educativa. Oye, Doriana, ¿y hay alguna así no negociable que siempre se repita más, o que veas tú ahorita que esté como más en tendencia, no sé? Bueno, algo que siempre todo mundo me menciona es que sea un nivel académico bueno. ¿Te siguen mencionando mucho eso? Sí, siempre. Ese siempre es un no negociable. Que sea académicamente bueno. Pero siempre les digo, ¿qué significa eso para ti? Porque para mí puede ser una cosa, pero tal vez a ustedes es otra cosa. ¿Qué estás buscando en un nivel académico de excelencia, no? Y ya es cuando me empiezan a describir, no, pues que tenga, por ejemplo, conectes con estas preparatorias que son las de renombre. O sea, que vayan bien preparados para que cuando tengan que pasar esta etapa no sea difícil. Entonces digo, ok, entonces estás buscando un perfil de colegio que te prepare para este tipo de preparatorias o universidades. Ok. U otros me dicen que tenga muchos concursos y que yo pueda medir que tienen como esta preparación por medio de sus presentaciones, concursos, participación en eventos, que digo, ok, entonces estás buscando un colegio que tenga este tipo de dinámicas en las que tú puedas ver al niño en debates, en oratoria, en concursos de cálculo mental, etcétera. Otras personas me dicen, quiero un nivel excelente
para que pueda tener oportunidad de estudiar en el extranjero. Ah, perfecto. Entonces estás buscando un lugar que tenga conectes internacionales, o sea, que te ofrezca intercambios o que te ofrezca la posibilidad de estudiar en otro país y que la transición, digamos, en la preparación sea fácil, o sea, que necesitas que sea bicultural, que tenga el inglés claro, como nativos para que entonces ya estés listo para dar este salto. Entonces depende mucho qué es lo que estás buscando. Por eso, siempre que me dicen que es uno de los, pues claro, ni modo que alguien te diga, oye, estoy buscando un colegio, pero que no tenga nivel académico bueno, pues nadie te lo va a decir. Claro. Siempre es como, pues que tenga esto, porque pues es lo que tiene que tener, pero los ayudo a entender qué significa eso. Y ya con eso dicen, ok, no, bueno, sí me gustaría, sí, pero que no tenga tanta exigencia académica en el tema de las tareas. Ok, entonces tiene que ser otro tipo de sistema en el que solamente trabajen en la escuela y no les dejen este trabajo extra en el casa, ¿no? Que muchos colegios de alto rendimiento sí incluyen tareas, o sea, todavía es parte de sus sistemas. Entonces vas descartando y vas viendo y ya llegas como al punto de, esto era lo que yo me refería con excelencia académica, ¿no? Sí, claro, es que cada cabeza es un mundo. Sí. Y cada quien, o sea, va pensando lo que desea. Me encantó eso que decías. Oye, Adriana, es que hazte cuenta, hablando ahorita de la excelencia académica, te decía, ¿a poco te siguen preguntando? Porque hoy en día existen diferentes metodologías, diferentes sistemas, diferentes formas de educar, que a mí me apasiona mucho ese tema, por ejemplo. Sí. Entonces, tú que conoces tantos colegios aquí en Guadalajara, ¿cuáles conoces tú que existan hoy en día? Como qué metodologías educativas distintas existen. Y en base a eso, pues, ¿cómo saber cómo elegir? Es muy importante primero conocer qué es lo que hay ahorita, qué es lo nuevo, qué es lo novedoso. No todas las metodologías son nuevas, o sea, ya llevan tiempo existiendo. Sí, de hecho muchas son viejísimas, pero apenas las están usando. Apenas están saliendo, como que se están adaptando al nuevo sistema educativo, que antes pues no, o sea, nos íbamos todos como a lo mismo, ¿no? A lo tradicional. Que sí quisiera aclarar que aunque hay colegios todavía tradicionales, la mayoría ya están agregando métodos innovadores. Entonces, aunque su base sigue siendo tradicional me refiero a que maestro enfrente, alumnos sentados, son los receptores de la información, pero ya están cambiando también a innovar con otros sistemas para hacerlo más dinámico y más participativo. Entonces, eso aclarando porque luego me dicen, que no sea tradicional. Bueno, tampoco tradicional es malo. Por algo sigue existiendo y por algo sigue funcionando. Solamente vamos a ver cómo aprende tu hijo para ver si ese sistema le sirve o no. Si no está dando un buen rendimiento en esa dinámica, entonces sí vamos a buscarnos otra metodología. Entonces, ¿qué existe ahorita en el mercado? Muchas opciones, digamos, mezclas de diferentes opciones o se rigen por una y es como muy enfocados en una sola, dependiendo de cada colegio cómo lo quiere adaptar. Pero, por ejemplo, ahorita existen el método Montessori, que ese ya viene existiendo desde hace más tiempo, es como un poquito más conocido, Reggio Emilia, Waldorf, constructivista. Son diferentes pedagogías o filosofías, métodos que se van implementando en el que el enfoque es más el alumno, que tienes que discernir cómo aprende, cuáles son sus necesidades. Cada una tiene sus maneras de expresarlo y no estoy diciendo que sean iguales, sino que son diferentes estilos que tienen como una característica en común, que es ver la necesidad de cada niño y adaptarte a esa necesidad. Y sobre eso es ir armando cómo presentárselo al niño, ¿no? Entonces, no viene sobre una currícula normal de, pues vamos a presentarles estos temas y todos los niños lo tienen que aprender de la misma manera. Algo muy, muy esencial en un colegio tradicional, pues en la parte de la memorización, ¿no? Que claro, sigue las siendo, calificaciones, ¿no? Y la parte de los exámenes, la evaluación. Hay estas nuevas propuestas que ya no se enfocan tanto en si te aprendiste de memoria la información y la supiste contestar y te sacaste un 10. Ahora lo que están implementando es, vamos a ponerlo en práctica. Entonces son los proyectos, puede ser incluso en dinámicas como un debate o una presentación. Ya es mucho más dinámico para el alumno ver si adquirió el conocimiento por medio de ponerlo en práctica sin necesariamente tener que contestar un examen. Muchas veces los exámenes sí son necesarios porque te ayudan a medir el rendimiento. Es como una manera muy, muy práctica y medible de ver si está adquiriendo o no el conocimiento. Y a los papás nos ayuda y a los profesores obviamente también, porque con un rango numérico vas viendo si está avanzando o no.
Ajá. Es algo que todavía va a seguir existiendo porque da esta facilidad. Cuando es de otras maneras, pues sí es un poquito subjetivo. Obviamente tiene que ser personal muy preparado para que pueda identificar si están adquiriendo el conocimiento, si no viene una métrica numérica. Pero no significa que esté mal. O sea, hay, como comentaba, hay muchas opciones porque hay mucha diversidad en cómo aprender. Los niños ahorita, que es algo que no existía antes. Antes era, este es el colegio que te toca, no importa cómo aprendas, o sea, te tienes que adaptar. Totalmente. Ahora nos hemos dado cuenta que hay diferentes estilos, diferentes maneras de aprender y nos tenemos que adaptar también a la necesidad de cada niño. Y eso es maravilloso. Por eso surgen estas nuevas metodologías en el que se enfocan en, hay niños que, por ejemplo, el estar sentados tanto tiempo no les ayuda, no se concentran. Y hay niños que, por ejemplo, que tienen TDA, TDAH, que ellos necesitan más otro tipo de concentración, ¿no? Claro. Más activos o ponerles un reto. Entonces, se ofrecen estas propuestas para que todo este perfil de diferentes estilos de aprendizaje puedan tener un espacio favorable y puedan sentirse también plenos y no tenerse siempre que adaptar y sentir como este rezago de esto no es la manera en que yo puedo aprender y pues ni modo me aguanto y me resigno, que ahí venían muchos problemas, ¿no? Con el nivel de aprendizaje de los alumnos que luego los catalogaban como no capaces cuando tal vez eran súper capaces, pero no de esa manera. Definitivamente, Dorena, amigo, y ese es a mí un tema que me apasiona muchísimo. He tenido varios invitados en este podcast que hablan de altas capacidades, por ejemplo, que hablan de déficit de atención, que hablan de autismo, que son niños que hoy en día ya podemos detectar, ya podemos conocer cómo funciona el cerebro, porque al final del día pues es una forma distinta de que funcione el cerebro. Y entonces, por lo tanto, aprende diferente, entonces, por lo tanto, requiere diferente y entonces, por lo tanto, pues no me voy a meter yo en una cajita donde todos tengan que aprender igual, sino que dar la posibilidad de que todos vayan aprendiendo distinto. A mí me gusta mucho una frase que dice, no hay nada más injusto que evaluar a todos por igual o tratar a todos por igual. Y entonces sí, yo coincido contigo y me alegra bastante que cada vez los colegios lo ven más. Sí. O sea, ven más esto y ya no todos te evalúan de que, ay, si no sacas 10, no eres inteligente. O sea, creo que esa percepción ya medio... Va cambiando, sí. Va cambiando, eso es una maravilla. Y también como papás tenemos que entender que ya no es solamente el 10 el que nos dice si nuestro hijo está adquiriendo conocimiento o no. Ya hay muchos factores y otras maneras de notarlo por medio también puede ser de la adquisición de habilidades. Tú puedes ir viendo la habilidad de tu hijo que va creciendo, entonces para ti es un parámetro. Mira, antes no podía hacer eso y ahora ya lo puede hacer. Fíjate ahora cómo lo hace con, por ejemplo, la escritura, es algo muy, muy concreto, ¿no? Yo voy viendo el progreso de mis hijos, cómo van escribiendo desde primero de primaria, segundo, tercero y va evolucionando. Claro. O la manera en que se expresan, que digo, ay, mira, ya está en, no sé, en sexto de primaria y ya sabe expresar un contenido de una manera más analítica y no simplemente lo que le dijeron y lo repite. Por dar un ejemplo de algo que no tiene que ser exactamente en un examen. Eso como papá. Obviamente los maestros tienen sus maneras de poder ver si está adquiriendo el conocimiento o no y muchas veces pues sí son por exámenes. Pero no todos los colegios ofrecen ya eso. O sea, ya hay otras variedades que tal vez algún niño con una necesidad específica que dice, ¿sabes qué? Lo de los exámenes a él no le funciona. Pues sí hay ofertas, no hay así muchísimas, pero ya existen, que ya no es por medio de exámenes, sino por medio de otras evaluaciones. ¿Qué tanto existen? Eso te quería preguntar. O sea, yo veo pocas ofertas de Reggio Emilia, veo poco Waldorf, veo poco Montessori, como dices tú, Montessori como que un poquito más, Pierrefort por ahí, casi todos somos constructivistas. Sí. Pero, ¿qué tanto ves tú estas metodologías? Mira, lo que pasa es que hay muchos colegios de renombre en Guadalajara que todos ubicamos que siguen siendo la base tradicional, ¿no? Sí. Entonces, pues la mayoría conocemos esos colegios porque seguramente también nosotros venimos de esos colegios. Claro, ¿no? Eran los colegios cuando nosotras estábamos en la escuela. Y ya hay nuevos también que ya se han posicionado, que son colegios muy sonados. Entonces, pues obviamente esto es lo que se escucha. Sí. Pero hay muchísimos colegios más que tal vez no tienen tanta fama, pero que tienen una oferta educativa buenísima precisamente por eso, porque están innovando, están poniendo metodologías nuevas, sistemas nuevos, que eso ha sido mi trabajo de empezar a descubrirlos. ¡Qué padre! Entonces,
me meto a sus redes, veo lo que ofrecen. Yo tengo pues en un grupo de Facebook en donde hablamos de los colegios. Sí. Me he metido también a ver qué opinan de estos colegios que son, digamos, diferente a lo acostumbrado. Y me he dado cuenta que hay muchísima oferta de diferentes tipos, o sea, de Reggio Emilia, del Waldorf, de diferentes estilos en el que digo, mira, no sabía que existían estos colegios con estas características. Y hay colegios también que mezclan un poquito las diferentes características. Que eso ayuda como a darle que se vea completo, ¿no? O sea, toman un poquito de cada uno y lo hacen como un solo programa y se hace también muy bueno y muy completo. Y además, otra cosa que sí quisiera como puntualizar es que es más característico encontrar este tipo de sistemas en los grados pequeños, o sea, preescolar, primaria. Ya cuando empiezan a crecer, no significa que no existan, pero ya como ya están en las miras de preparación hacia la universidad, pues ya tienen que irse medio adaptando a un sistema más tradicional porque pues en la universidad es una exigencia, ¿no? Que sí tienen que irse preparando. No significa que no existan. Sí hay secundarias con, por ejemplo, Reggio Emilia o otros sistemas Montessori, pero ya son menos precisamente porque ya hay estas miras a prepararlos para la siguiente etapa que ya es más exigente que la universidad. No, ya son mucho menos porque, a ver, al final del día sí va a acabar cambiando la universidad, muy probablemente. O sea, ya existe la inteligencia artificial. O sea, ya con ese simple hecho ya va a cambiar muchísimo. Sí. Y entonces puede ser que los niños que ahorita están en primaria y tú dices, ay, ¿cuál secundaria y prepa para la universidad? Pues capaz que la universidad va a ser bien diferente dentro de 10 años, 8 años, que esos chavitos estén estudiando o esos niños estén estudiando. Sí, la tendencia es que va a cambiar precisamente porque estamos en un mundo en el que todo está cambiando muy rápido. Entonces la educación también está cambiando. La manera de educar, de aprender está cambiando. La parte digital ya es un básico, ya es algo esencial que tenemos, que no podemos simplemente decir, ay, no, esto lo quitamos, hay que concentrarnos en lo tradicional simplemente como aprendíamos antes. No se puede, esto ya es parte de nosotros, tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir como con este ritmo de innovación y los colegios de la misma manera lo tienen que adaptar. Entonces, ¿cómo será la educación en un futuro? Pues se ve perfilado a plataformas digitales, se ve que va a ser algo que tal vez va a ser remoto, muchas opciones, o sea que ya no vas a tener que precisamente estar ahí físicamente, sino que puedes optar por universidades virtuales. No sé, hay como mucha expectativa en cómo va a ser los cambios que seguramente van a suceder y tal vez les van a tocar a nuestros hijos estos cambios, pero bueno, por ahora, por lo menos aquí en la ciudad, pues sí seguimos teniendo estas opciones más tradicionales en el que van a ir los hijos a la universidad, van a estar ahí en presencial, van a tener que seguir un sistema todavía muy tradicional. Entonces, pues como es lo que conocemos, es lo que queremos ayudar a nuestros hijos a prepararse. Y ya si en su momento hay otras opciones que seguramente lo va a haber, pues ellos también van a tener que irse adaptando, pero las bases ya las tienen. Entonces, en eso ya lo tenemos ganado. Totalmente. Oye, Doriana, ¿qué podrías decir tú cuando va un papá a un colegio? Pues pregunta y todo, ¿no? Pero ¿qué red flags podría darse cuenta de que hay ahí en una escuela? Claro que sí, hay varios rojos. Hay varios puntos ahí que sí me gustaría puntualizar. A ver. Porque son los que más comento, tanto en asesorías como en acercamientos que tengo con padres de familia, que sí les digo, detecten esto, por favor, porque sí son, como dices tú, los red flags, ¿no? Uno importantísimo es que detecten cómo es la comunicación entre padres de familia y colegio. O sea, yo les digo, cuando vayas a un colegio, pregunta qué plataformas o qué métodos utilizan para una comunicación fluida entre colegio y padres de familia y también entre su personal interno. ¿Por qué? Porque si hay un colegio que no tiene buena comunicación con los padres de familia, que eso es una carencia, van a tener problemas. Así se los advierto, porque lo he visto. ¿Te ha tocado leer? Me ha tocado y hasta en primera persona me ha tocado sufrirlo cuando hay esta parte que no hay una comunicación fluida. Puede haber muchos malentendidos, puede haber situaciones de estrés que dices, pues no había necesidad de tenerlo que vivir así. Si hubiéramos tenido un medio de comunicación como muy eficaz para poder gestionar cualquier tipo de situación, ya sea grave, ya sea algo sencillo, pero que esté muy claro, que no nos quede como esta duda de si pasa algo, ¿cómo me comunico al colegio, no? Entonces, comunicación clara. También ver cuando tú vas al colegio y haces tus preguntas, qué tan abiertos son. Claro. Que realmente te digan lo que es y no te pinten todo de color rosa y que te digan que todo es perfecto. Porque dices, bueno, ningún colegio es perfecto. O sea, eso lo sabemos. No estás buscando perfección, pero sí estás buscando que te digan lo que es, para que después si tú ingresas a este colegio no te lleves sorpresas como, oye, a mí me dijeron que tenía clases de natación y la alberca en obra negra, ¿no? O sea, que dices,
Entonces, ¿en qué año era esta promesa? ¿No? O sea, ¿para cuándo? Vamos a tener natación, pero en 3, 4, 5 años. O sea, cuando tu hijo tal vez ya ni siquiera va a estar. Entonces es muy importante medirnos con esta fluidez de la información muy clara con cuando tú vas a un colegio. Si tú vas a preguntar, pues tienes que sentirlo. Porque si ya estás en la institución y quieres esta comunicación buena con el colegio, tienes que ver que es muy clara y que tiene medios, plataformas digitales o maneras de comunicarse con los padres de familia eficaz. O sea, que no sean medios tardados, porque muchas veces necesitas resolver asuntos y si es por medio de un correo electrónico, muchas veces el correo electrónico no es la manera más eficaz, al menos de que sea algo que dices, bueno, eso lo pueden tratar en algún momento y después responderme. Pero si es algo más pronto, pues sí tienes definitivamente que tener medios de comunicación muy claros y definidos. Entonces sería como uno de mis puntos iniciales. Punto inicial. La comunicación, padres de familia y colegio. ¿Qué otro punto me gustaría puntualizar como red flag? Son los colegios, como te decía anteriormente, que te prometen muchas cosas, pero que realmente dudas si es verdad o solamente te lo quieren pintar como algo como súper bonito, súper excelente. Entonces ahí yo recomiendo platicar con los padres de familia de la institución. O sea, saber, oye, aquí dicen que tienen un super nivel de inglés que les prepara como para irse al extranjero como si fueran nativos del inglés. A ver, vamos viendo que realmente si es eso o incluso sus mismos profesores tal vez ni siquiera son nativos en el tema del inglés y entonces pues ¿cómo lo prometes? ¿Sabes? Claro. Entonces es muy importante también sondearlo con los padres de familia, su nivel de satisfacción. Si los padres de familia, la mayoría, digo, siempre va a haber el típico papá que nunca está conforme con nada. O sea, eso sí es una realidad. Sí. Pero si la mayoría de los padres de familia opinan que es un buen colegio, que sí es cierto eso que les prometieron, lo viven, no, pues eso ya es algo positivo. En cambio, que si ellos muestran que no, pues aquí nos prometieron la luna y las estrellas y terminó siendo que la mitad de eso ni siquiera fue real, pues obviamente eso sí es preocupante. No, y a nadie nos gusta que, tipo, como que nos vean la cara, ¿no? Totalmente. O sea, que te vendan algo súper guau y, o sea, y resulta siendo... Entonces, mejor corroborar la información con los que ya están ahí adentro. Totalmente. Me encanta. Súper buen tip. Otro punto importante a tomar en cuenta es el tema de las instalaciones. Sí. No es algo primordial, pero sí es necesario saber que las instalaciones son óptimas, son adecuadas. No quiero decir así súper bonitas, porque no tienen que ser bonito para que realmente sea algo bueno, pero sí tienen que ser óptimas. O sea, tienes que ver que el mantenimiento es correcto, que tienen lo necesario para el bienestar de los niños, que tengan lo necesario para algún tipo de situación, emergencia, o sea, salidas de emergencia bien marcadas y lo que se estipule, ¿no? O sea, por medio de la SEP tiene muy estipulado qué es lo que un colegio debe tener. Entonces, es muy importante que tú cuando hagas un recorrido en un colegio, cuando lo estás visitando, te fijes en las instalaciones que sean adecuadas. Por ejemplo, que los salones sean amplios, que estén iluminados, que tengan suficiente ventilación. Sí. Recordemos que aquí en tiempo de calor, pues ya se empieza a sentir mucho calor. Muchito. Imagínate tener a 25, 30 niños en un salón que además es pequeño, oscuro y encerrado, pues ¿cómo van a aprender? Entonces es muy importante observar eso. Repito, no tienen que ser unas super instalaciones. Digo, si eso es tu prioridad, pues sí, fíjate en las instalaciones que estén súper nuevas y grandes y todo lo que... Pero si no es tanto tu prioridad, sí, por lo menos ver que sí sean óptimas, o sea, que no sea solamente, por ejemplo, es muy típico, no digo que esté mal, pero sí es importante fijarte si es una casa adaptada, pues sí tienes que ver que esté bien adaptada, que sea adecuadamente adaptada para un colegio, aunque sí sea su base una casa, pero que sí esté bien adaptada, que hay muchos colegios que están así, que son muy buenos, pero sí es importante ver que sí la adaptaron correctamente para que pueda funcionar como un colegio. Sí, o sea, fijarte en todo este tema de seguridad, iluminación. Y yo hace mucho tuve un centro de desarrollo infantil, entonces tenía en la mañana como tipo maternal y en la tarde daba talleres a niños. Y me acuerdo muy bien, el lugar en el que yo rentaba, se llamaba Clever Kids, era un lugar que antes había sido guardería. Entonces ya tenía todo lo que por ley te piden, ¿no? Las salidas de emergencia, los escalones pintados, todo antiderrapante, bla, 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 ¿no? Extintores, tal. Era muy fácil evacuar, etcétera. Pero una vez llegó un papá a conocer y al final muy amablemente me dice, Andrea, ¿te puedo hacer un comentario? Y yo, claro. Es que me di cuenta que el salón de música, que estaba muy bonito. Yo me fijé en que el salón de música fuera bonito, ¿no? Y ya sabes, el color y no sé qué, y dibujitos.
Me dice, no tiene nada de ventilación. Y yo, ay, bueno, pero la clase dura media hora. O sea, tampoco es como que, no, Andrea, pero... Y me empezó a decir todo. Y yo, ay, bueno, sí es cierto. O sea, yo ni me fijé en la ventilación porque era algo que no me daba cuenta. Pero ahorita que tú lo mencionas, o sea, y fíjate, cuando uno busca instalaciones como ay, pues que esté bonito, pero no, qué importante esto, fijarnos en que le hagan bien a nuestros hijos. Si queremos que ellos puedan tener una buena experiencia durante la mañana, que puedan realmente concentrarse, tiene que estar el espacio adecuado para que ellos lo puedan lograr. Lugares pequeños, encerrados o no adecuados pueden ser desfavorecedor para que ellos puedan progresar en su educación. Hasta por contagio. Exactamente. Hasta por tema de contagio. Exactamente. Súper importante. Sí. Ay, muy bien. A ver, ¿tienes algún otro? También tengo algo muy importante que es ver la preparación del personal. Sí. Ver que realmente estén preparados, que tengan su título de lo que dicen que van a ejercer. Tienen que estar titulados, tienen que tener la preparación. No estoy diciendo que tengan que tener doctorados o maestrías, pero sí tienen que tener una base en el que tú puedas confirmar que están preparados para lo que están haciendo. Muchas veces me ha pasado escuchar colegios o sobre todo kinders que pues sí tienen un personal que tal vez no está certificado en lo que están haciendo. Entonces, es muy importante que pregunten qué preparación tiene su personal, los docentes, hasta qué nivel llegan, cuál es lo mínimo que les piden. Es importante, no es algo muy común porque generalmente pues esperas que los colegios sí contraten personal con sería el perfil. lo esperado. Sería lo esperado, pero sí sucede. Entonces, sí es muy importante que ustedes no tengan la pena de decir, oye, yo sí quiero saber cuál es su preparación, qué tipo de título tienen, porque eso es importante. Si no tienen eso, pues es una red flag. O sea, pues si son la cabeza de grupo, pues como, o sea, si no está preparado, pues no. Totalmente. Otra también muy importante es la rotación de personal. Eso también es algo común. Sí. Si ves que es un colegio que tiene mucha rotación, significa que ya hay un problema. Entonces, tú no quieres que tu hijo tenga 1, 2, 3, 4 maestros durante un ciclo escolar. Definitivamente. Una vez así le pasó a uno de mis hijos. Tuvimos una mala experiencia en un año escolar en el que tuvimos 4 diferentes maestros. Ay, no, pobre. ¿Y en qué grado estaba? Estaba, no me acuerdo si 4º o 5º de primaria. Ay, chiquito, pero fue difícil para todo el grupo porque llegó un momento en que nos dijeron a las mamás, los mismos niños, pues que somos tan malos o por qué se van. Y no tenía nada que ver con el grupo. Era pues, otras cuestiones que decidían irse y llegaba uno y se iban. Entonces, no es un común en el colegio en el que esto no estoy diciendo que sea un común, pero tuve la experiencia de ver lo que significa eso de tanta rotación y eso es un rezago para los niños porque los que terminan pagando el rezago son ellos. Porque es como cada vez que llegaba uno nuevo es empezar otra vez y a ver dónde se quedó y es otro sistema, vuélvete a adaptar. No es tan fácil, sobre todo para los niños chiquitos. O sea, ellos se adaptan a una persona y tú esperas que esa persona, si ya hizo clic, pues sí se quede todo el ciclo escolar para que tenga una continuidad. Digo, si hay situaciones y hay necesidad de un cambio, bueno, claro, uno como pasar. Sea. Pero muchos, ahí sí pongan atención y sí pregúntenlo, ¿qué tanta rotación hay? También lo mismo, a los padres de familia que están en la institución de, oye, ¿qué tantos años llevan los maestros? ¿Qué tanta rotación hay? O si llevan, ya si son estables. Es importante también ver esta parte. No, y ¿sabes qué? Conocer a las maestras, o sea, se puede dar de que, ay, ¿y sabes quién da clases en ese colegio? La prima de la amiga de la hermana. Entonces dices, ah, claro. Sí. Y luego también el que, ay, esa también es mamá y también tiene hijos chiquitos. O tipo, yo que trabajo en el kinder donde tengo a mis hijos, pues busco que todo esté perfecto porque tengo... Y pasa mucho eso. Entonces, siento que eso podría abonar porque sí, un lugar... Creo yo, y también lo he visto desde mi experiencia, que trabajo mucho con las maestras, muchísimo con los profesores, que no hay rotación, es porque están contentos. Y un profesor y maestra contenta, pues va a estar feliz haciendo su trabajo, va a enseñar felices a tus hijos. Y voy a aprovechar eso que estás diciendo, porque es otro punto que tengo aquí anotado. A ver. El tema del acompañamiento emocional y psicológico, no solamente de la parte de los niños, que obviamente sí tienen que estar presente estos programas de atención socioemocional o de educación socioemocional, pero en los docentes también es muy importante porque como ellos son la cara del grupo, ellos son los encargados del grupo, ellos también tienen que estar muy bien acompañados porque ellos tienen que saber gestionar como adultos la parte de sus emociones. Me ha tocado también ver diferentes casos en el que el maestro, por no tener esta parte sólida,
de gestión de sus emociones, una inteligencia emocional, que eso es básico que los adultos deberíamos tener. Yo sé que es algo que no todos lo tenemos y lo tenemos que trabajar, pero teniendo eso, una inteligencia emocional estable, ya estamos del otro lado porque sabemos gestionar situaciones sin tenernos que rebajar al nivel de un niño. Porque Totalmente. no somos niños, somos adultos. También me ha tocado situaciones en el que he tenido que gestionar situaciones conflictivas. Sí. Con los docentes y yo les digo, miren, estoy hablando con un adulto en el que yo espero que se entienda que estamos tratando de una situación de un niño, pero nosotros como adultos vamos Entre viéndolo adultos. así. Vámonos viendo cómo lo ayudamos nosotros adultos y no entrar como en una de es que hizo, es que dijo, es que sí, pero estamos hablando que es un niño y nosotros somos los adultos. ¿Cómo nosotros con la madurez que eso implica podemos ayudar a un niño que está en proceso, que está aprendiendo, que tenemos que nosotros saber acompañarlo? Entonces, esta parte también, si el personal, los docentes, los maestros, no tienen este acompañamiento que también se lo puede proporcionar el colegio. Claro. O sea, que es un ambiente laboral que pueden fijarse en cómo están sus maestros emocionalmente. Si están bien trabajados y están contentos con su labor, se va a notar. Entonces, es un plus. Y si no, pues es una red flag. Ese sería de mis no negociables. Sí. O sea, a ver, obvio, me dedico a dar programas de acompañamiento socioemocional en preescolares y capacitamos a las maestras y las maestras se entrenan y aprenden. Y es súper increíble y maravilloso ver cómo hoy en día una maestra de kinder, en vez de ponerse a pelearse con los niños, le dice, mi amor, estás muy enojado, tu enojo se está haciendo grande, ven, te acompaño a tu espacio de la calma. Y le explica al resto del grupo, oigan, su amigo necesita un tiempo porque les está desbordando, su enojo se está haciendo grande, y los otros amiguitos entonces lo ayudan. O sea, eso para mí es lo más valioso, porque el conocimiento lo van a obtener, y cada quien es bueno para cosas diferentes. Exacto. Pero esto que acabas de decir, o sea, el área socioemocional, y que lo están enseñando los maestros que nunca les enseñaron a ellos de niños. O sea, les están enseñando, tipo yo pensando ahorita en chiquitos, les están enseñando a los niños lo que ellos nunca les enseñaron. Entonces es un doble aprendizaje. Tienen que aprenderlo ellos y lo tienen que enseñar a sus alumnos. Por eso menciono que sí tiene que ser algo que la misma institución cuide en su personal. Porque muchas veces, pues los mismos maestros tienen situaciones personales que tal vez se sienten desbordados, agobiados, y eso lo van a manifestar con los alumnos. Entonces, con un buen acompañamiento, con una buena educación socioemocional también de parte de los adultos, pues imagínate qué grupos vamos a tener bien atendidos por medio de un adulto que sabe gestionarlo y va a ayudar a que los mismos niños aprendan a gestionarlo. Definitivamente. Sí, es algo muy valioso. Otro tema también importante, vas a decir, hay cuántos, pero es que sí son muchos, hombre, cada muchos uno temas que tenemos que detectar. Es el tema del ambiente familiar en los colegios. O sea, cómo es la sociedad de padres de familia en los colegios. ¿Por qué es importante fijarte en eso? Porque hay ambientes en el que tal vez tú como familia no compartes los mismos valores, ideas, ideologías, y eso sí puede ser un tema que te cause problemas en un futuro. Entonces, sería también de mis no negociables. Sí, totalmente. Sí, o sea, sí tienes que ver el perfil de familias que son las que están porque cada colegio ofrece diferentes tipos de propuestas para las familias. Entonces, pues hay familias que prefieren cierto colegio y tú puedes ver que ahí hay un perfil común. Entonces, si tú tienes un ideal y un perfil de cómo es tu familia y cómo te gustaría que sean las familias en las que tú te gustaría desenvolverte, pues sí tienes que fijarte mucho cómo es ese ambiente. Si son compatibles a lo que tú deseas, si son más o menos del estilo. No estoy diciendo que tenemos que ser así como muy selectivos de, solo quiero este perfil y nadie más. No, en todos lados va a haber de todo un poco. Hay diversidad en todo. Pero si la mayoría son un perfil que dices, híjole, yo no me identifico tanto con esta manera de pensar o esta manera de ser, es un tema que me hace ruido y a mi hijo también le va a hacer ruido, entonces aguas. O sea, tal vez ese ambiente, por muy perfecto que sea el colegio, incluso si cumple todas tus expectativas, pero el ambiente familiar no hace match contigo, con tu estilo de familia, puede ser que eso sea un detonante de problemas en un futuro, en el que no te termines adaptando tú como familia o tu hijo con los compañeros por la competitividad, por la comparación, por el es que yo tengo, es que tú no. Es algo que tristemente en la sociedad existe,
En la sociedad de Guadalajara hay mucha competencia en diferentes tipos de qué tanto tienes, que no, que si tú acá, que si tú allá. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque sí hay colegios en el que tal vez se concentran más ciertos perfiles y si tú no estás alineado con eso, sí te puede dar un problema. Entonces pues busca un lugar donde sí sea familias que estén más compatibles, ¿no? Con tu estilo de crianza. Sí, hay un ejemplo muy común que se usa en Guadalajara, pero lo voy a decir, y es de que, a ver, piensa tus hijitos platicando a dónde fueron de vacaciones. Ajá. Si todos van a platicar que se fueron de vacaciones a esquiar a Estados Unidos y el tuyo va a platicar que se fue aquí a la alberca del vecino. Exactamente. No es el lugar. O sea, es un ejemplo muy común, pero sí tiene mucho que ver porque yo también lo veo. Es que yo quiero estar en el colegio fulano y para estar en el colegio fulano me va a implicar ni siquiera poder estar con mis hijos porque tengo que trabajar más para poder generar el dinero para poder pagar el colegio fulano. Y entonces es lo que decíamos hace ratito, ¿qué necesitas y cuál es tu deseo soñado así? Exactamente. O sea, entonces esto se me hace súper importante, muy delicado, pero qué bueno que lo comentas, o sea, porque es importantísimo. Y yo siempre en las asesorías lo comento. Sí. Dirán, ay, ¿eso qué tiene que ver? No, mucho. Muchísimo. Porque va a ser el día a día de tu hijo convivir con sus compañeros y también a ti como familia, o sea, papá, mamá, son las familias con las que vas a terminar conviviendo. Entonces, los amigos de tus hijos, totalmente. O sea, claro. Entonces sí tienes que estar como con ciertos perfiles de familias que dices, estamos alineados y no como de, ay, no estoy, es que no me gusta cómo piensan, no es que yo pienso así, ellos piensan. Entonces va a ser un tema que tarde o temprano sí va a ser un problema y tal vez tengas que cambiarte de colegio solo por esa razón, pero es que puede tener mucho peso. Muchísimo. Y lo de los valores también, o sea, que coincidamos en valores, que a ver, no todo el mundo piensa igual que todo el mundo, pero generalidades, sí que estemos como que en el mismo canal de cómo queremos educar a nuestros hijos. Totalmente. Súper importante. Y voy a mencionar otra característica también que es importante tomar en cuenta como una red flag, es el tema del costo. Claro. Es importantísimo tener un presupuesto muy bien establecido de cuál es la inversión que quieres hacer en la educación de tus hijos, que puede ser inmediata, o sea, un ciclo escolar, o puede ser a largo plazo, todo el periodo desde preescolar hasta que termine, hasta la preparatoria, si es que incluye, ¿cuánto te va a costar cada etapa? No soy yo experta en este tema de finanzas, pero sí es algo que aunque no seamos expertos lo tenemos que analizar. Por supuesto. Lo tenemos que tener en la mira, porque si no lo pensamos bien y no tomamos una buena decisión en eso, puede ser que sea un factor que después, si no lo pensaste bien en cuánto te va a costar y ya no lo puedes costear, puede ser un tema en el que tengas que tomar otro tipo de decisiones simplemente por el tema del costo. Entonces es importante que sepas cuáles son los costos, los que vemos que son las colegiaturas, inscripciones, lo típico, pero también hay muchos otros costos que son escondidos o que no los vemos así tal cual, pero que en el día a día te van a salir y te va a implicar un gasto. Entonces, hacer este análisis también es muy importante, ver que sí esté dentro de tu presupuesto, que sea algo que no solamente en el ciclo escolar, sino que a futuro lo puedes seguir costeando. Entonces ya con eso puedes saber si es un colegio que va con tu perfil de familia y tu presupuesto o si de plano pues mejor lo descartas. Pero sí, una red flag es que los colegios no sean claros con lo que te van a cobrar. O sea, a eso era lo que quería llegar. Que si tú ya llevas un presupuesto, que sí te digan ¿qué más gastos vas a tener durante el ciclo escolar? Que si el vestido de la primavera, que si el festival, la cuota extraordinaria para el regalo del 10 del Día de las Madres o de los maestros o de... Es importante saberlo, porque aunque pudieras decir, ay, ¿cuánto va a ser eso? Vele sumando y es un costo que tal vez no lo tenías previsto y sí te implica a ti un sacrificio. Entonces, pues sí lo tienes que tener muy claro. Y también hay muchas cosas que ocultas en cierta manera, por ejemplo, plataformas digitales, que tal vez tú no sabías que cada año tienes que pagarlas. A mí me pasa mucho eso, que de repente dices... Eso yo no lo sabía, Sí, o sea, las licencias de las plataformas, que dices, o sea, eso es cada año. Sí, cada año se paga, entonces hay que renovarlo. Y como eso, te puedo dar otros ejemplos que no están tal cual en el listado de precios, pero una vez que ya estás y te pasan, que la lista de útiles de libros, plataformas, licencias, que dices, vele sumando, y pues sí, es un costo que dices, vaya, o sea, agrégale esto y pues se me salió del presupuesto. Entonces es importante investigarlo y preguntarlo antes. Y aunque estén ocultos, sácalos, dile, oye, ¿qué más
¿qué más voy a pagar? Digo, ¿qué me vas a estar pidiendo cada? Sí, para irnos a algo seguro, para no llevarnos la sorpresa después que tal vez ya estás dentro y dices, y ahora pues lo tengo que pagar, no me queda de otra. Pero fíjate, me encanta que estás hablando de un presupuesto familiar. O sea, hay veces que es como, ay, no, ya quiero este colegio, cueste lo que cueste. Sí. A ver, no, o sea, yo soy mal organizada en los dineros. Me cuesta un poco, estoy trabajando en ello, pero sí, qué importante presupuestar y ver y conocer realmente lo que te va a costar. Sí, la capacidad que tenemos como familia para costear algo así. Y eso es parte del análisis. Por eso les digo, es importantísimo darte el tiempo de analizar como familia cuál es tu proyecto en el tema de la educación de tus hijos, no solamente a corto plazo, sino mediano y largo, porque es que esto va a ser así. Y es muy importante también porque el costo de colegiatura pues va incrementando año con año. No solamente cuando cambias de sección, sino pues por la inflación, ¿no? Entonces tienes también que saber eso, porque muchos se llevan la sorpresa. Eso me impresiona que dicen, yo no sabía que el siguiente año me iba a salir más caro. Pues sí, es algo que hay que saberlo. Que y en el presupuesto, exactamente. O sea, cada año le va subiendo un poquito, ¿no? Sí. Más o menos lo que está la inflación y ya te vas a dar cuenta que vas a acabar pagando un dineral. Exactamente. Entonces sí es bueno pues tenerlo en cuenta para que no te lleves sorpresas. Exacto. Y por último, algo que también me gustaría comentar en una red flag son los colegios obsoletos. Ok. Significa que son colegios que no se han puesto las pilas en empezar a innovar, en cambiar. O sea, no te puedes quedar ahorita simplemente con lo que siempre se usó. Hay que innovar. No estoy diciendo que cambien sus metodologías. Pueden seguir con sus mismas metodologías, métodos o pedagogías, pero tienen que implementar lo que viene, porque precisamente lo que comentábamos hace un rato, la educación va a cambiar. Entonces tienes que empezarles a dar a los alumnos estas herramientas para medio prepararlos para lo que viene. Entonces, si un colegio sí se ve bastante atrasado en esta parte de la innovación y renovación, pues puede ser un colegio que tenga un rezago fuerte y que se vea implicado en la educación de tus hijos. Entonces, solamente también sondear que no sean colegios que se hayan quedado atrás simplemente porque no le quieran invertir o porque están a gusto como están, que dices, no, a ver, sí necesitamos que le estés implementando lo nuevo. No estoy diciendo que le gasten de más en tecnología o que robótica. No es necesario tal cual tenerle que meter todo eso para que se vea como innovador, pero sí tienes que ir a la tendencia de las nuevas metodologías, de lo nuevo en el aprendizaje, para que puedas decir, vamos al ritmo de los cambios en la educación. Y ya con eso, pues puedes decir, este colegio, pues sí está creciendo y no se quedó estancado. Y por último, ahora sí te voy a decir el último. Venga. Más, pero oye, qué increíble. No, pero me está encantando porque uno a veces piensa 2, 3 cosas, pero no. O sea, son un montón de cosas, pero cada una es súper valiosa. Sí, totalmente. Venga. El último que voy a mencionar es el tema de si tienen protocolos para el tema del bullying. Es muy importante que los colegios, porque eso es el día a día. Sí. Ningún y cada vez está peor, tristemente. Exactamente. Ningún colegio te puede decir, aquí no hay bullying. No, eso no existe. Sí, no. A ver, el acoso siempre ha existido, el conflicto siempre va a existir. Sí, y el bullying, seres sociales están aprendiendo a socializar. Eso va a existir. Pero la diferencia está en cómo se gestionan esos casos, cómo prevén, qué tipo de programas ofrecen a la comunidad para que estos casos estén bien detectados y bien acompañados. Entonces, eso es uno de los puntos también que me repiten mucho en las asesorías. Busco un colegio cero bullying. Obviamente los bajo la realidad de haber cero bullying, no existe, claro. Pero sí hay colegios que tienen programas muy establecidos de cómo ayudar a su comunidad para que esos casos no se vuelvan un problema grave en el que pongan en riesgo a los alumnos por situaciones así, sino que estén bien gestionadas. Y ahí viene también pues la parte del acompañamiento socioemocional, de todos estos temas de ser conscientes de los demás, de cómo cada quien es diferente, de cómo piensan, ser empáticos y todo eso, ¿no? Pero cuando haya un tema de bullying en un colegio, que tengan su protocolo bien establecido de qué va a suceder si hay un caso y que te digan, empezamos por esto, pasa con la psicóloga, después hacemos una bitácora, después hablamos con los papás, les damos seguimiento, después o sea, tiene que haber un protocolo. Sí. Si te dicen, no, pues la maestra es la que lo gestiona y ahí quedó, no hay protocolo. Se ve que nomás apagar fuegos. Entonces no es apagar fuegos, es un acompañamiento en el que tiene que estar involucrado docentes, psicopedagogos, incluso a veces hasta directivos y padres de familia. Siempre los padres de familia tienen que estar enterados de ambas partes, qué situación está pasando, porque también ellos van a tener que
hacer algo al respecto en un acompañamiento tal vez más cercano, tal vez fuera del colegio, como algún tipo de terapia o acompañamiento, y tienen que estar enterados. Muchas veces a los colegios les da miedo, ¿no? De, ay, los papás van a venir y quejarse. Bueno, para prever eso, tienes que tener estos sistemas de protocolos muy establecidos, porque entonces tú vas a mostrar al papá, a ver, tenemos identificado, sabemos qué está pasando, estamos dando un acompañamiento, hay buena supervisión, buen acompañamiento, entonces aunque haya estas situaciones, no van a ser un problema porque tienen un protocolo bien establecido. Entonces, ese es otro tema que sí dije, lo tengo que mencionar porque es también no, hombre, para subrayarlo y súper importante. Sí. Y sí, es que realmente cada vez hay más bullying o es peor. Siempre ha habido carrilla, acoso escolar, pero sí ha estado empeorando, la verdad. Sí. Entonces por eso nosotros como adultos tenemos que ser muy conscientes que esto es una realidad y no solamente en los colegios, en todos los ambientes existe. Sí. Pero tenemos que saber nosotros como adultos decirles a los niños, miren, si pasa esto es lo que tienes que hacer. Puedes acudir a un adulto de confianza, le vas a expresar lo que está pasando, busca ayuda. Bueno, hay diferentes maneras de tratarlo, pero es importante que teniendo muy claro cómo proceder, pues ya estas situaciones van a ser menores, ¿no? Y se van a saber controlar mejor. Definitivamente. Doriana, ¿cuántos puntos para fijarnos? O sea, está este podcast para que anoten con lápiz y papel, porque al final de cuentas sí es una decisión importante y como decías al inicio, me encantó. A ver, si vas a comprar un carro, revisas el mercado, ¿no? ¿Qué te ofrece cada carro? ¿Hasta cuánto gasta de gasolina? Exactamente. O sea, ¿y cómo no vas a hacer eso con una escuela donde tu hijo se va a crecer, va a formar, va a tener amigos, se va a encontrar a sí mismo, va a aprender nombre, o sea, todo lo que no viven los niños en los colegios. Totalmente. Maravilloso. Bueno, pues hay una sección en este podcast que lancé en Instagram de preguntas. Entonces, mucha gente preguntó, vamos a tomar algunas. Muy bien. Pero quiero que nos vayamos ahí porque es muy interesante lo que la gente pregunta. Entonces, vámonos con la sección de preguntas en Instagram. A ver, acuérdense que mi Instagram es Hablemos de Educación Infantil y ahí pongo cajitas y ahí hacen sus preguntas, ¿va? Entonces, vámonos con la primer pregunta que dice así. 5 puntos más importantes a tener en cuenta para elegir el colegio. Prácticamente ya los abarcamos en lo que estuvimos platicando, pero nos aventamos 5. A ver, los 5, ándale, me late. Venga. Metodología educativa. Bien. Primero tienes que saber cuál es la que estás buscando y luego ya elegir algo acorde a lo que estás buscando. Entonces, fíjate en la metodología educativa. Y fíjate, no estoy diciendo excelencia académica, estoy diciendo metodología educativa, porque de ahí es la base para su sistema educativo. Claro. El segundo es el tema de socioemocional. Es que para mí eso es algo muy importante porque de ahí también parten muchas cosas. Que haya un acompañamiento, programas de acompañamiento, como les comentaba, no solamente a los alumnos, sino a los docentes y también programas para padres de familia. Porque los padres de familia son parte de la comunidad escolar. Tienen que estar presentes, no son alguien ausente, pues son los papás de los niños. Entonces tiene que haber también formación para los padres de familia. Me encanta que lo menciones porque a eso me dedico yo y no nos pusimos de acuerdo, Nada, no, pues yo la verdad le veo mucho el valor a eso porque también tú te preparas, vas recibiendo del colegio también este acompañamiento y te sientes parte de la comunidad. Entonces eso para mí es un plus siempre. Total. Entonces es importante ver este punto. La otra parte es el tema de qué tan innovador está, que está creciendo, que está implementando nuevos sistemas y que no se está quedando estancado. Entonces es importante ver que tenga, por ejemplo, certificaciones. Si es bilingüe, pues qué certificaciones ofrecen, que no se queden como con un nivel muy básico, sino que estén implementando, pues por ejemplo, la certificación Cambridge, que la mayoría lo ofrece, pero eso significa que si están a un nivel satisfactorio del inglés que están prometiendo. Y de ahí pues hay muchos tipos de certificaciones como un College Board o otras certificaciones, pero que bueno, que las tengan si es que te están vendiendo la idea de que van a obtener un nivel en el tema del inglés y que lo puedas medir, ya sea otros idiomas, pues lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de preparación, a dónde tienen que llegar para saber que eso lo obtuvieron, ¿no? Bien. Eso como tercer punto. Cuarto punto, el ambiente familiar. Sí. Eso yo también lo pondría como un importante porque como lo comentaba antes, esto detona muchas cosas. Entonces, sondea que el colegio tenga los valores que están compatibles contigo, que tú también compartes. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser religioso.
hay muchas ofertas educativas que no son religiosas, pero que tienen bases de valores humanos, universales, muy buenos, que preparan a los niños también con esta parte de sensibilidad, ¿no? De los demás y todo. Entonces, tiene que ser muy compatible. Si es religioso o no religioso, eso depende mucho de cada persona y sus creencias. Claro. Hay quienes dicen, yo sí quiero que sea, pues, por ejemplo, si es católico, pues que sea católico porque yo sí me alineo mucho con este sistema. Entonces, sí recomiendo buscar tal vez un colegio católico. Claro. Pero no necesariamente un colegio católico va a tener digamos, la base de los valores ya por valores universales. Exacto. O sea, puede ser que hay uno no católico que también te lo ofrece. Entonces, es ver más o menos qué ambiente, tanto en el colegio como la familia, cómo son y si tú eres compatible también y son como idóneos, ¿no? Para poder convivir de la mejor manera. Y el quinto, yo creo que me iría a la parte de la comunicación. Sí, eso también se me hace muy importante, que haya esa comunicación clara, precisa, eficaz entre colegio y padres de familia, docentes, o sea, todo el personal interno del colegio con los padres de familia, porque de verdad para mí es como la clave del éxito en una institución cuando ambas partes se saben comunicar y hacen un trabajo en equipo. Entonces, yo sí les invito a que vean mucho este punto porque de ahí también se detonan problemas. Muchos. Cuando no hay esto, híjole, he visto cantidad de conflictos, tristemente porque quienes pagan las consecuencias son los hijos. Entonces, ¿para qué queremos nosotros tener un conflicto en un colegio? Ir pero es que yo creí, y también los directivos tal vez ocultándose. No, las cosas claras somos, como repetí hace rato, somos adultos. Entonces, tratemos estos temas como adultos para que los niños no paguen las consecuencias, ¿no? Y dañarlos de la menor manera posible en una situación en la que tengas que gestionar un problema, poderlo hacer eficazmente y correctamente y los niños pues sean protegidos, ¿no? De la mejor manera. Entonces, esos serían los puntos que yo diría. Buenísimos. Oye, algo que no hemos mencionado y que me parece importante en la ciudad en la que vivimos hoy en día, la distancia. Claro, totalmente. Y digo, es que no mencionamos todo, no lo he mencionado, pero sí. la distancia. El tema de la cercanía del colegio es generalmente sí es también un tema que tienes que tomar en cuenta. Precisamente por la dinámica que tenemos en la ciudad es muy complicada, o sea, moverte de zonas. De hecho, hoy tuve una asesoría en el que fue el punto que traté. Era una persona que venía de fuera y estaba tratando de buscar una opción educativa en la ciudad y dije, a ver, antes que nada, ¿conoces la dinámica de la ciudad? Ajá. Porque ella venía pues de un pueblo. Entonces le dije, a ver, ¿sabes cómo es la dinámica? Me dijo, no, sí he conocido. Y le dije, ok. Entonces es muy importante que donde vivas, tú vas a vivir en una zona. Busca colegios en tu zona. No estoy diciendo el que tengas al lado, no necesariamente, pero sí dentro de tu zona en el que te vas a mover. Guadalajara está dividido en zonas. Entonces, si tú vas a estar en zona real, por ejemplo, zona norte, entonces enfócate, aunque haya un colegio wow, perfecto para ti, ¿no? Pero es en la zona sur, no hay manera. No ni la contemples, descártala porque no da tiempo, no es vida. No te puedes vivir todo el tiempo en el coche moviéndote. Entonces sí es importante determinar una zona en el que tu búsqueda va a estar ahí porque no hay manera que de esa zona te pueda salir por el tema del tráfico, las dinámicas. Casi siempre tenemos actividades en la tarde que nos implica mucho tiempo y también incluso las convivencias de los niños con sus amigos. O sea, pues si te sales de la zona va a ser imposible que puedas estar yendo porque no se te va a encuadrar en los tiempos. No puedes estar una hora en el tráfico porque se vuelve imposible. Entonces sí, qué bueno que lo mencionas. Ese se me había escapado, pero es uno de los principales. Claro. Ahorita que hacemos 5 puntos, no hombre. O sea, viviendo aquí en Guadalajara, cada vez está peor el tráfico, desgraciadamente. Bien, muy bien. Vámonos con otra pregunta de Instagram. A ver, dice, ¿a qué aspectos darías mayor peso? ¿A la metodología, a las familias, al inglés, a los costos? Hay muchísimas expectativas, dice. A la ubicación, al ambiente. Todas son importantes. O sea, tienes que considerar todos estos puntos. ¿A qué mayor peso le vamos a dar de esas características? Pues es que depende de cada familia. O sea, dependen tus prioridades, tus objetivos, qué es lo que buscas, qué es lo que quieres. Y sobre eso tú determinas la prioridad en las características. Las características están, o sea, tienes que contemplar todo esto, pero tú le das el orden según tus necesidades. No necesariamente mis necesidades
sean con el mismo orden a como sean contigo, porque somos diferentes familias con diferentes dinámicas, necesidades. Entonces yo no te puedo decir, tienes que empezar con número 1, no, porque puede ser que para mí sea una prioridad, pero para ti no. Entonces ten en cuenta todas estas características que ya estuvimos mencionando y tú ordénalas en el orden en el que para ti son prioridad. Por eso la parte del discernimiento. Otra vez me regreso a ese tema. Del parrafito ese que decías. Es que de ahí se detona todo. Por eso hay que saber analizar, pensar, darnos el tiempo de, a ver, quítate todas tus distracciones, incluso apaga tu celular, niños ahorita silencio, o sea, o ya tienes que niños dormidos, o sea. Y dedícale una hora y media, 2 horas si es necesario, a profundizar. A ver, vamos a pensar esto y lleguemos a una conclusión, como decíamos también, si estás en pareja, pues en pareja, si no, pues tú lo decides, pero bien analizado, porque entonces tú podrás decir, estas son mis prioridades, ya las tengo determinadas, empezamos con esto, segundo esto, tercero, y es importante, no se te olvide que tienes que tener unos no negociables, o sea, esos tienen que estar muy claros. El orden en que sea, pues tal vez tú los ordenas, pero cuando es un no negociable, sí o sí, tiene que estar presente. Me encantó. Muy bien. Perfecto. Vámonos con otra pregunta. A ver, dice, consejo para padres de mellizos más 2 hijos más. O sea, 4 hijos y 2 son mellizos. Ok. ¿Qué consejo les darías para elegir? Algo muy importante es que cada hijo es un individuo. O sea, no puedes decir, todos por igual y a todos les sirve lo mismo. Mellizos. Incluso siendo mellizos. Y es interesante que lo mencionen como mellizos porque uno diría, pues son mellizos, o sea, pues iguales, ¿no? No. Aunque tengan la misma cara, el mismo ojo, o sea, son diferentes personas y pueden tener diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, algo que yo recomiendo mucho es enfócate en cada uno de tus hijos y ve sus necesidades. Tal vez no es factible tenerlos en diferentes instituciones. Sí, porque sería una locura. Hay familias que sí optan por eso. Podría ser. Y pues es algo muy aplaudible. Porque la logística en los papás es tremenda, pero hay quienes dicen lo vale. Entonces, hay quienes toman esta opción y o sea, de verdad lo aplaudo porque por lo que implica. Hay quienes no pueden y no es que esté mal, pero entonces vamos a complementar. Si mi hijo es más artístico y en el colegio no les dan esta parte, pues sí trata de dárselo de otra manera. Mételo a talleres, dale esta oportunidad por otra manera para que sí pueda potenciar esta parte que tal vez es una carencia en el colegio. O si, por ejemplo, uno es más deportivo y en el colegio no tiene esta parte, pero tiene más la parte académica, bueno, pues compleméntale con talleres extras si tus capacidades y el tiempo te da, porque, a ver, también hay que ser objetivos. Quisiéramos darles todo a los niños. Claro. Así, todo lo mejor, pero pues también hay que ser realistas en que no todo se puede. No tenemos el tiempo para dedicarle a cada uno como quisiéramos. Entonces, trata de compaginar tus tiempos, ver qué tanta posibilidad tienes de agregarle más actividades y si sí puedes, buenísimo. Si por algo no se puede, no te sientas mal. O sea, no es una obligación. Darle lo mejor que puedas y tal vez, aunque el colegio no se adapte perfectamente a cada uno de tus hijos, pero si es algo compatible como familia, tarde o temprano va a ser algo bueno, aunque a uno le cueste un poquito más y a otro no tanto, pero se van a ir adaptando. Ahora, si hay un tema en el que un hijo en específico sí no está funcionando en el colegio, pues ahí sí tienen que poner un alto, hacer un análisis profundo y ver si amerita hacer un cambio completo a toda la familia por el bien de uno de los hijos. Porque sí lo vale. Uno lo vale y todos lo valen. Entonces, si tú ves, un hijo necesita un cambio y los demás se pueden adaptar, puede ser que el sacrificio se tenga que hacer, ¿no? Nos tendremos que ir porque pues no es compatible ponerlo en 2 colegios. Claro, a ver, fue mi experiencia de vida. Nosotros estábamos en el mismo colegio, hombre, mi hermano mayor es hombre y mi hermana y yo. En un colegio que luego se dividía hombres y mujeres, ¿no? Se me fue la palabra. Pero bueno, de los que son solo hombres o solo mujeres. Entonces, mi hermano termina y dice, yo ya no quiero continuar ahí la secundaria. Lo cambian a él de secundaria. Quedamos mi hermana y yo. Seguimos, ¿no? Mi hermana termina la primaria. Yo estaba en tercero de primaria. Segundo de primaria, no me acuerdo. Y mi hermana dice, yo ya no quiero continuar la secundaria. Y mis papás dicen, ya no queremos continuar aquí. Por muchas cosas que empezaron a ver en el colegio que ya no les latieron, ya no queremos seguir aquí. Y a mi hermana dijo, yo no quiero seguir aquí, ya no.
pues vamos a cambiar, pues a las dos, va a mí también de refilón, porque por practicidad. Claro. Yo me acuerdo que yo, mamá, pero mis amigas están aquí, mi mamá, vas a hacer nuevas amigas. Sí, te adaptas. No te preocupes. Entonces mi hermano ya estaba en otra secundaria y a mi hermana y a mí nos cambian de colegio y fui la más feliz del mundo. Entré en tercero de primaria a esa escuela. Yo había hecho kinder y primero y segundo en el otro. Y hasta la prepa me quedé ahí y fue porque por cambiar a mi hermana, dijeron, pues tú también, mijita, o sea, se van las dos. Y te adaptas. Y te adaptas. Y me fue súper bien. O sea, mis mejores amigas de toda la vida, que las quiero como hermanas, son de la escuela, o sea, de ahí. Entonces, así me pasó y está bien, y mi hermano en otro colegio totalmente diferente, porque necesitaba algo distinto. Sí, totalmente. Tal cual. Entonces yo creo que sería el consejo que les daría, o sea, enfóquense en darle lo mejor que pueden, tampoco se estresen si no es perfecto. Sí. Pero haciendo este análisis y ya teniendo esta corazonada de quiero darle lo mejor, seguramente lo que sea que decidan va a ser lo mejor y les va a ayudar. Y como dices, y si no, pues se adaptan los niños. Sí. Si no es algo muy grave o muy trascendente, al final de cuentas se van adaptando. Sí. Es lo bueno de la niñez, ¿no? Que es más fácil que como adultos que nos cuesta un poquito más de trabajo, los niños se saben adaptar. Totalmente. Muy bien. Vámonos con otra pregunta. A ver, me encanta todo lo que nos preguntan en Instagram. ¿Qué preguntar en la visita inicial? Bueno, un poco hablaste de esto, pero a ver, está interesantísimo, ¿eh? ¿Qué preguntar? Bueno, hay un cuestionario que yo comparto también después de una asesoría. Ah, buenísimo. Muy ahorita que nos dejes tus redes y todo para que te escriban y se los mandes. Qué chido. Es un cuestionario que tengo una base, pero trato de adaptarla según cada necesidad en las asesorías, según lo que cada quien necesite preguntar o lo que se tiene que enfocar, se lo voy adaptando. Pero sí es un listado muy parecido a todo lo que hemos hablado, pero he hecho preguntas muy específicas para que no se nos escape ningún punto importante y tú puedas realmente sondear todos estos puntos que no se te escapen en un cuestionario en el que no solamente ellos te cuenten, sino que tú también preguntes y tienes todo el derecho a hacerlo porque al final de cuentas también es un negocio, pues. Claro. O sea, no es simplemente ir a pedirles como te van a hacer un favor. Es un negocio, entonces si estás esperando como cliente, pues que sí te den lo que te están prometiendo y tú también saber qué es lo que ofrecen y te con una realidad y no una expectativa que, yo creí que, y tal vez dijeron, pues en qué momento te lo dijimos, ¿no? Es una expectativa falsa. Entonces, haciendo este tipo de cuestionarios que sí, ahorita pues me tardaría muchísimo, pero si ustedes escuchan lo que estuve diciendo, de ahí pueden ir determinando, no, ok, este punto, y lo van haciendo pregunta, van indagando y también puedo compartir como una base de preguntas para que se puedan guiar en las primeras entrevistas y se vayan como muy concreto a lo que están buscando sin perder tanto tiempo porque luego también los speech del colegio pueden ser muy largos porque obviamente te quieren vender así todo, ¿no? Y tenemos y si no tienes tanto tiempo, dile, ok, vámonos primero por lo que yo estoy buscando y luego después vemos si me cuentas un poquito más. Pero lo que me importa es conocer si tiene esto y ahondar en esos temas. Entonces eso te puede hasta salvar de un tiempo extra que tal vez no tienes. Totalmente. Y te muy enfocado a una información que es la que tú necesitas obtener. Oye, pues muy buenas preguntas nos hicieron. Nos vamos a quedar con esas para dejarlas picadas también. Doriana, me ha encantado todo lo que nos has compartido y a mí me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué último mensaje te gustaría dejarle a todas las mamás y papás agobiados que te escuchan el día de hoy en este podcast? Pues me gustaría decirles que no se agobien. Empezando por ahí. No se agobien. No es algo imposible de hacer. Todos amamos a nuestros hijos y todos queremos lo mejor. Entonces, es un proceso que si le das el tiempo y la dedicación que esto merece, seguramente vas a tomar una buena decisión y tus hijos te lo van a agradecer tarde o temprano. O sea, porque está ese deseo de darles lo mejor y ellos lo van a saber. Entonces, es un proceso que va a tomar un tiempo tal vez en discernirlo, en pensarlo y en buscarlo, pero vale la pena dárselo para que realmente te sientas tranquila con la decisión. Y no se vayan con la idea de que es que hay tantas ofertas y no sé en qué enfocarme. Si se van con este discernimiento muy, muy puntual, van a quitar todas esas expectativas, que es mucho ruido que nos llega. O sea, por eso a veces les digo, antes de meterse en las redes sociales de los colegios, no. Primero, ¿qué quieres tú? Sí. O sea, determina tu necesidad de tu familia como persona, como tu hijo, como grupo. Y después, ya que hiciste todo eso, y ahora sí te metes a ver los colegios, pero ya estás muy enfocada, ya sé qué busco, ya no voy como a ver qué veo, que también es otro ejemplo que una vez di en una asesoría, que es como cuando vas a comprar ropa. Ajá. Si tú vas a un centro comercial y dices, no sé qué comprar,
Ay. Y bueno, pues vas a comprar pues lo que se te cruce por el camino y hasta vas a gastar de más. Tal vez ni lo necesitabas, pero dije, ay, está bonito y luego así. Pero cuando vas enfocada en lo que necesitas, necesito un pantalón, una blusa, tal, entonces puede ser que en media hora encontraste lo que estabas buscando, ahorraste porque no gastaste de más, porque estás muy enfocada y te vas satisfecha de tu compra. Bueno, si eso es en las cosas, pues ahora imagínate en elegir un colegio. Claro. Si tú estás enfocada, sabes lo que estás buscando y te vas con una búsqueda puntual, hasta vas a decir, oye, hasta rápido fue, ni siquiera me agobié. Ajá. Ahí está la diferencia. Por eso les digo, dense el tiempo, es importante y aunque no se hable mucho de esto, bueno, yo soy una de las primeras que empieza a hablar más, no digo que sea la única, seguramente hay más, pero no me ha tocado ver tanto esto aquí, sí en otros países, de hecho, pues yo me preparé en Estados Unidos, estuve un tiempo allá, entonces allá aprendí mucho de esto porque ya se existe mucho de este tipo de asesoramientos. Fíjate. Entonces lo aprendí un poquito de allá y dije, pues, ¿por qué aquí no? Entonces, por eso también lo empecé a hacer. Entonces, pues si alguien está buscando este apoyo, esta ayuda, pues también con muchísimo gusto yo los puedo ayudar para que no se sientan agobiados. Y para eso está Doriana. Exactamente, los puedo acompañar y ayudar en este discernimiento. Oye, ¿qué hace un asesor educativo? A ver, cuéntanos. Pues mira, prácticamente es un perfil en el que ayudamos, acompañamos, orientamos a las familias que están en este proceso y que se sienten perdidos. Entonces, ofrezco un método de discernimiento, que es lo que estuve platicando, en el que yo misma los voy acompañando a que lleguen a esta conclusión. Y una vez que llegan a una conclusión, ellos, ¿no? Yo no les voy a decir, porque muchas veces me dicen, dime el colegio que... No, yo no te lo voy a decir. No te vas a echar esa responsabilidad, no me corresponde, porque sería, yo no conozco todas tus circunstancias ni tu dinámica familiar, pero sí te puedo ayudar a que tú encuentres cuál es tu necesidad por medio de un sistema de acompañamiento. Entonces, ya que llegamos a ese punto, ahí es cuando yo ofrezco diferentes ofertas educativas que son parte de mi directorio de asesorías, que yo me he dedicado estos meses a conocer la oferta educativa, los visito, lo que comentaba hace rato, también proporciono reseñas de colegios en mis redes sociales para que sepan qué colegios estoy visitando, qué es lo que me han dicho, un poquito presento el colegio, como un pincelazo de cómo son, porque así dicen, ok, yo quisiera saber de este colegio, saben que ya fui, saben que tengo como este primer contacto, entonces la recomendación viene de alguien que ya lo visitó, que es muy diferente a verlo en una red social y no haber ido. Sí es importante ir, conocer, platicar con el personal, entonces yo les puedo dar, no tal vez como una visión completa porque no estoy dentro del colegio, pero ya lo visité, ya fui, ya les hice el previo de la visita, entonces les ahorro esa parte y ya cuando quieran ir, ya es algo como muy puntual de, ok, ya vi tu reseña, ya me platicaste del colegio, si empata con mi perfil de colegio, pues ya cuando vas a ir ahí, ya vas casi que predispuesto a, puede ser una opción para mí, no como de cero, voy a ir a conocerlo, porque así sí pierdes el tiempo. Pero si ya vas con esta preparación, hasta los mismos colegios me dicen, nos ahorras muchísimo tiempo porque son familias que ya vienen preparadas. Aquí nomás hago la labor de venta y listo. Ajá. O sea, dicen, ya saben quiénes somos, lo que ofrecemos, ya nomás son como preguntas ya muy puntuales que tal vez esa parte yo no se las doy tan desglosado, que esa es la labor del colegio de hacerlo, por eso digo la labor de venta, pero por lo menos ya van muy enfocados en que este colegio sí es de mi interés, sí puede ser una opción y ya siguen pues su proceso normal de admisiones, del examen y todo eso. Se me hace fantástico. Yo te lo dije, o sea, nunca había conocido, no sabía que esto existía y se me hace súper bueno. ¿Dónde te pueden encontrar, Doriana? Por favor, déjanos tus redes, tu contacto, ¿dónde te busca la gente? Claro que sí, mira, yo tengo mi cuenta de Instagram como Doriana Vega, asesora educativa. Ahí yo subo mis reseñas de colegios, tips para quienes están buscando colegio o si ya están en un colegio y necesitan información de diferentes temas relacionado a esto de la educación, pues también ahí estoy subiendo contenido relacionado a todo esto, contenido que sea de valor, porque eso para mí es muy importante, proporcionar en las redes sociales contenido de valor. Entonces lo que intento hacer, entonces ahí me pueden encontrar y además tengo un grupo en Facebook que se llama Foro Colegios GDL. Sí llevo más tiempo yo ahí llevo años metida, claro. Sin saber, ya eres parte de la comunidad. Sí. Este grupo se comenzó por una necesidad que yo noté antes de empezar con todo esto como asesora. Yo soy licenciada en educación y me especialicé en acompañamiento a familias jóvenes y adolescentes. En mi tiempo en el que estuve entre que estudiando y trabajando, yo trabajé en un internado en Estados Unidos y yo era tutora de un grupo, entonces hice mucho acompañamiento, tanto a las adolescentes que yo estaba acompañando como a sus papás, entonces a los padres de familia. Entonces me especialicé en esta parte de acompañamiento y asesoramiento, un poquito como coaching, ¿no?
Entonces, ahora pues estoy implementando este conocimiento que obtuve. También trabajé en colegios, estuve en áreas directivas de colegios, implementé sistemas de tutoría para acompañamiento con padres de familia, precisamente porque yo quería conectar colegio y padres de familia por medio de un sistema de tutorías. Entonces, estuvo muy interesante esa parte. ¡Qué padre! Entonces, pues uní todos estos conocimientos y ahora que soy madre de familia con hijos en escuela, que también veía esta otra parte, dije, bueno, creo que tengo estas visiones, estas experiencias que voy a juntar y fue cuando se me ocurrió armar este grupo para que padres de familia nos unamos y platiquemos de la oferta educativa en Guadalajara, experiencias, opiniones. Ahí hay un poco de todo, pero es precisamente por eso es un foro, porque ahí opinamos, contamos, platicamos y hablamos, obviamente gestionado con un reglamento para que se cumpla el objetivo del grupo, pero ahí tenemos esta oportunidad de conocer precisamente las ofertas educativas que existen, qué hay, qué opinan, cómo es el nivel de satisfacción de los padres de familia y muchos temas más. Entonces ya lo llevo administrando un rato, ya ha crecido bastante y de ahí, después de estar administrando este grupo en el que me empezaron a buscar como referencia, fue que lancé esta parte como asesora educativa. Obviamente me preparé, tuve una parte de orientación, de un diplomado en orientación familiar para poderlo dar y ya con esta parte pues pude lanzarme como asesora educativa ya formalmente, digámoslo así, y ya llevo un tiempo pues ofreciendo este servicio. Ay, qué padre, pues me encantó, increíble y muchísimas gracias por compartir. De verdad, mira, hasta yo me quedé así con muchas ideas también que muy aterrizado se me hizo. Muchísimas gracias por invitarme. Estuvo padrísima esta experiencia de poder platicar contigo en tu plataforma, esta parte de cómo elegir colegio, de cómo aprender a discernir esta parte, que no es algo que tiene que ser agobiante, sino al contrario, hay que disfrutarlo. Es la etapa más bonita de los hijos cuando están entrando a la escuela, acompañarlos y verlos crecer. Entonces, me gustaría cerrar con esto, o sea, disfruten el proceso, disfruten esta etapa, es muy bonito, a mí me da mucha nostalgia que veo a mis hijos ya creciendo, que digo, ay, ya se me están yendo y después ya no me van a necesitar, bueno, siempre me van a necesitar, pero no de la misma manera, claro. Entonces disfrutémoslo, veámoslos crecer y si escoges un colegio, pues participa en el colegio, involúcrate lo más que puedas y verás que también para ti va a ser una experiencia muy enriquecedora. Definitivamente, Doriana, muchísimas gracias por venir. Gusto. Y a todos ustedes que nos escuchan y nos ven allá en casa, compartan este episodio, le va a ayudar a mucha gente que lo compartas, a muchos papás agobiados les vas a desagobiar un poco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Hablemos de Educación Infantil.